ver. Si ustedes ven aquí, si ven la historia de los partidos políticos en Estados Unidos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, hubo un tiempo en el que el Partido Republicano era el Partido Progresista, era el partido más hacia la izquierda, ¿no? Y el Partido Demócrata era el partido de los esclavistas del sur. Y, y en estos tumbos que les digo que va dando la propia nación en torno a la idea de igualdad y en torno a la idea de libertad, es que estos mismos cambios ideológicos se han visto reflejados en sus propios partidos, ¿no? O sea, el Partido Republicano no siempre fue conservador, ni el Partido Demócrata no siempre fue progresista. Y eso es un reflejo, creo yo, de, pues de esto mismo que les digo, ¿no? De que traen una especie de neurosis muy fuerte los gringos en torno a qué elegir, ¿no? Y entonces van de aquí para allá, entre estos dos puntos. Eh, bueno, vamos a empezar un poco a platicar sobre esto, pero antes quiero pasarles un videito, un poco para que vayamos empapándonos de estas cuestiones de los Estados Unidos, de lo que representan un poco de su propia cultura, ¿no? Eh, entonces, permítanme tantito. Es un video que se llama, bueno, es una canción que se llama Himno de Batalla de la República. Y es una canción clásica que seguramente habrán oído ustedes en alguna serie o en algún lado, porque suena mucho, ¿no? En alguna película, no sé. Y creo que representa muy bien esta, esta idea o este elemento fundamental de las ideas estadounidenses, que es la idea de la religión, combinada con la idea de la libertad, ¿no? De la lucha por la libertad. Entonces, bueno, se los voy a poner. Ya lo ven todos, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Creo que no. Bueno. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have builded him an altar in the evening dews and dance. I have read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have read a fiery gospel writ in burnished rows of steel. As ye deal with my contemner, so with you my grace shall deal. Let the hero born of woman crush the serpent with his heel, since God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant at my feet. Our God is marching on.
Jesus Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Bueno, ese era el video. Sobre todo, quédense con esta frase, ¿no? Que dice al final de la canción de, así como él murió por hacernos libres, nosotros muramos por hacer libre al hombre, ¿no? Un poco, o sea, los gringos sí tienen esta idea de que las guerras en las que ellos participan, sobre todo al principio de su historia, sí tienen mucho esta idea de que la historia las guerras en las que ellos participan son guerras justas y son guerras en nombre de la libertad. O sea, sí se lo creen. No es nada más un discurso de justificación para invadir países, etcétera. O sea, cuando ellos al principio de su historia hacían la guerra, sí tenían en mente esto de que ellos estaban luchando por la libertad y además lo estaban haciendo en nombre de Dios. Entonces, tengan mucho esto en cuenta, ¿no? Cuando ustedes estudian los Estados Unidos. Hay una relación muy importante incluso entre religión y la propia democracia, ¿no? O sea, la democracia en los Estados Unidos surge en las propias iglesias, ¿no? En donde todas las personas que participan, digamos, de la comunidad eclesiástica tienen derechos a participar en la misma, ¿no? Y a emitir sus opiniones y a votar, etcétera. Entonces, en realidad, la democracia estadounidense podríamos decir que nació en estas iglesias puritanas, ¿no? Bueno, teniendo eso en cuenta, no sé si alguien quiere participar quiere empezar a participar con respecto a la lectura. Ya van levantando la mano. La compañera Magali Castillo levantó primero la mano. Y bueno, lo que me llamó la atención de la lectura es lo que usted ya estaba comentando sobre la religión, bueno, hacia Dios lo que tienen, porque leí la parte en la que dice: el pueblo dirige el mundo norteamericano como Dios lo hace con el universo. Él es la causa y el fin de todas las cosas. Y dije, wow, sí, sí tienen a Dios en toda su idea de por qué llegaron ahí y de la libertad más que nada. Además también de lo que es la soberanía del pueblo, eh, es igual cómo es que te dice que esta está en la comuna, además de que también para esos años ya te explica qué funciones tenían y además hizo también interesante fue que las obligaciones que tenían en la comuna pues también eran retribuidas. O sea, te pagaban por hacer eso y yo dije, nada más te dicen, sí, tú cuida el camino y ya, ¿no? O sea, también te pagan. Entonces, es lo que me llamó la atención de todo esto y de, pues sí, el puritanismo religioso, sino también de la libertad. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, es esta idea de que, o sea, la soberanía está encarnada desde lo local, ¿no? Digamos, la soberanía no es una cosa abstracta que esté por ahí volando como, un poco como la idea constitucional que nosotros tenemos de la soberanía, ¿no? La soberanía descansa originariamente en el pueblo, ¿no? Pero ¿quién es el pueblo? ¿A qué hora lo ejerce? ¿En qué momento? O sea, no tenemos mucha idea, ¿no? Y eso, bueno, son por cuestiones históricas, contextuales que nosotros hemos vivido como país, la historia de nuestro propio país, pero ellos sí lo encarnaron desde el principio en que se empezaron a fundar las primeras colonias.
encarnaron este espíritu, ¿no? Hay una parte que a mí me gusta mucho, ¿no? Que por ahí dice, ¿no? O sea, sí, en las comunas había instituciones democráticas, pero asimismo había un espíritu que vivificaba estas instituciones, ¿no? O sea, que las hacía funcionar. Eh, y en ese sentido, era una cosa que yo ya les comentaba antes, ¿no? Se puedes tener instituciones muy chingonas en el papel, pero luego si no hay un espíritu que las ponga en marcha, digamos, el espíritu es el que las, como el aceite que las pone en marcha, ¿no? Pues de nada sirve tener instituciones muy buenas. Bueno, también la compañera Diana quiere participar. Bueno, la visión de Tocqueville me pareció muy interesante, sobre todo por algo que usted ya mencionó sobre la democracia y su interés o sea, en alguna parte de la lectura, me parece que tal vez en el capítulo 3 o 4, perdón, menciona que los estadounidenses siempre van a escoger la libertad antes que la igualdad. Pero la historia de cómo se generó la igualdad que llevó a la democracia en Estados Unidos me pareció muy interesante, sobre todo considerando lo de las leyes de sucesión. Desde el principio, sus tierras tenían que ser divididas por igual entre todos los hijos, y de esta manera como que se aseguraban de que todo este orgullo familiar y toda la riqueza nada más en una sola familia, sino que se dividiera cada vez más. Entonces, con esto y con el hecho de que las iglesias instituyeran la educación obligatoria, todos eran relativamente igual en economía como en intelecto. Entonces, en algún punto se creó en ellos mismos como la conciencia de que si todos eran todos constituían una sociedad relativamente homogénea, todos tenían el mismo derecho para votar y para tomar decisiones. Claro, sí, es esta parte, ¿no? En la que poco los estadounidenses se asumen como iguales porque está esta parte de la que tú bien decías, ¿no? De la ley de sucesión, que un poco lo que dice Tocqueville es que evita que se cree una especie de aristocracia a partir de la tierra, ¿no? Incluso que se construya un nombre de una familia importante porque esa familia importante siempre ha sido dueña de esa tierra, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queda es la comunidad, ¿no? Y la unión que pueda haber en esa comunidad. Y un poco esta idea utilitarista, ¿no? De yo vivo en comunidad, no como la idea, por ejemplo, que decía Aristóteles, ¿no? De que nosotros, los seres humanos, vivimos en comunidad porque nos interesa ser felices, ¿no? Que en realidad para los gringos sería, vivimos en comunidad porque así maximizamos nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa también importante. También estaba el compañero Fernando Martínez, quería participar. Sí, hola. Me gustó mucho. El primer capítulo no, la verdad, porque me dio mucho coraje y no sé, no me gustó la manera en que Tocqueville, siendo francés, pero de los demás capítulos sí puedo rescatar algunas cosas que fueron las que más me pegaron, por así decirlo. En primera, porque habla de las primeras constituciones, no precisamente en Nueva Inglaterra, sino en Connecticut. Creo que dice 1600 y algo, el Código de Leyes, y sobre todo porque este Código de Leyes lo basaron en textos bíblicos. Aquí donde menciona una frase, cito, quien quiera que adore a otro Dios que no sea el Señor, sea reo de muerte. Y entonces aquí me pongo a pensar, ¿cómo es posible que estos señores pudieran? Y todavía es más sorprendente que en la actualidad siga esta pena de muerte en los Estados Unidos, porque eso es a lo que se refiere, ¿no? Si haces blasfemia, hechicería o adulterio, pues estando presente en los Estados Unidos, creo yo, en conclusión, que el puritanismo sería como el germen, perdón, del conservadurismo en Norteamérica. Y sobre todo menciona que Norteamérica se fundó bajo dos espíritus, el espíritu de la religión y de la libertad,
que sigue siendo vigente y lo vemos en las escuelas de los Estados Unidos, donde siempre hay una, no puede haber un letrero de apoyando a la comunidad LGBTQ o apoyando del movimiento Black Lives Matter, sino solamente tiene que ser una cruz de cristianismo. Sí, es que es lo que te digo, ¿no? O sea, es como todas las naciones y como todos los seres humanos, los gringos tienen contradicciones y tienen sus pedos neuróticos, ¿no? Y, y en esas contradicciones es que no saben a dónde hacerse porque quieren todo y no pueden hacerlo todo, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que es muy vigente, ¿no? La cuestión de las armas, de que todas las personas tienen este derecho a portar armas, ¿no? En la actualidad se ve como una cosa muy negativa porque por lo regular quienes defienden este derecho son los conservadores, ¿no? La Asociación Nacional del Rifle, que por cierto apoya a Donald Trump, ¿no? Etcétera. Y en ese sentido hay, digamos, ¿cómo decirle? Esta especie como de tendencia del conservadurismo con la cuestión de las armas, ¿no? Pero en realidad esta idea se funda en la idea de que hay que repartir poder, es decir, es una idea democrática. El hecho de que tú repartas armas era con la idea de repartir poder, ¿no? Y que cuando surgiera un tirano, si es que alguna vez surgía un tirano, el pueblo pudiera defenderse de ese tirano con sus propias armas, ¿no? Esa era la idea original de que tuvieran este derecho de la posesión de armas, ¿no? Entonces, ¿cómo se trastoca? ¿Cómo una idea de libertad termina por convertirse a lo mejor en otra cosa, ¿no? Incluso también está el ejemplo de las Panteras Negras, ¿no? Este grupo de los, movimiento de los 60 que eran un grupo de afroamericanos que portaban armas, ¿no? Y en sus propios barrios, y que ellos hacían como una especie como de vigilancia en sus propios barrios para que no hubiera delincuencia, etcétera, etcétera. Y además para que no llegaran policías blancos allá a dispararles nada más porque eran negros, ¿no? Y los Black Panthers no realmente portaban las armas, incluso pasaban hacia al lado de la policía en carros así súper armados y todos así con metralletas, y pues la policía no les podía decir nada porque era su derecho constitucional el de portar armas, ¿no? O sea, fue otra forma sin que fuera violenta tal cual, porque no es que los Black Panthers fueran una guerrilla, sino que simplemente lo que pretendían era defender sus comunidades. También fue una idea en ese sentido como de defender la propia libertad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, como de una propia idea de libertad luego se puede convertir en otra cosa, ¿no? Y por eso este país está dando como tumbos en ese sentido, ¿no? Va de aquí para allá. Bueno, también la compañera Fernanda Maya quería participar. Sí, buenas tardes. Bueno, yo al igual que Fernando, estoy bastante de acuerdo en de que no me incomoda, pero a lo mejor es un poco como extraño el leer que Tocqueville tuviera esta visión tan endiosada, por así decirlo, Estados Unidos, al principio de que empiezas esta parte de la lectura, ya que va avanzando como que vas entendiendo y dices, ok, tenía un objetivo, no era nada más como que sí, Estados Unidos. No sé, me quedo mucho con esta parte que menciona sobre el Estado social, o sea, que dice que el Estado social, para entender las leyes de un país, hacia su Estado social, porque este mismo es el causante de las propias leyes que tienen. Entonces, me llama la atención la cuestión en la que la igualdad de los hombres en Estados Unidos es como que su vicio y a la vez, o sea, es una cuestión positiva y a la vez viciosa. Me recordó un poco a Polibio cuando hablaba de los vicios de los regímenes, ¿no? Y siento que Estados Unidos hace de la democracia como que su arma fuerte y a la vez como que su... y me recordó mucho también a una canción de, no sé si alguna vez alguien aquí ha escuchado a Leonard Cohen,
y tiene una canción que justamente se llama Democracy. Y como que todo el tiempo dice, Democracy is coming to the USA. Y dice que la democracia está en el aire y no sé qué tanto. Entonces, durante toda la lectura tuve esa canción en la cabeza porque me cuestioné muchas cosas sobre cómo un país que no está tan alejado de nosotros tiene tantas vertientes dentro de un mismo régimen, ¿no? Y cómo está bien planteada, como ya lo mencionaba mi compañera Diana, cómo la tienen tan bien comprendida y cómo saben realmente cómo ejercerla desde, podría decirse. Entonces, sí, me quedo con eso. Bueno, fue una lectura como que muy reflexiva. La verdad es que creo que nunca había mirado tan de esta forma política a los Estados Unidos. Muchas gracias. Sí, eso es lo bonito de los Estados Unidos, ¿no? Creo que lo bonito son sus propias contradicciones. Eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Estudiar este país. Y sí, o sea, este primer capítulo que ya mencionaron, un poco también lo que hace ahí es eh, justificar el hecho de la propia conquista, ¿no? De estos territorios por parte de los nuevos colonos, ¿no? O sea, dice, los indios viven ahí, pero no son dueños de esos territorios, ¿no? O sea, los indios la ocupan estos territorios, pero no la poseen, ¿no? Esta idea viene mucho de John Locke, ¿no? Supongo que en sus clases de filosofía política, creo que a ustedes todavía les tocó clase de filosofía política, ¿no? Vieron algo de John Locke y esta idea de cómo se constituía la propiedad, ¿no? Que uno se hacía propietario de una tierra cuando la trabajaba, ¿no? Pero si no la sembrabas y si no hacías nada con esa tierra, pues esa tierra no era tuya. Entonces, cualquiera podía llegar y decir, esa es mi tierra, ¿no? Es un poco la idea que está defendiendo también Alexis de Tocqueville en este primer capítulo, ¿no? O sea, es como, sí, bueno, los indios, pues no son gente ignorante, de hecho tienen valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco los adula, pero luego al final dice, pero no trabajan la tierra y entonces, pues no es de ellos, entonces es lícito que alguien venga a quitárselas, ¿no? Sí, en ese sentido, Tocqueville, pues le sale lo liberal, ¿no? Bueno, también estaba el compañero Diego Alejandro, quería participar. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, Yo me quedo con la idea. Primeramente, yo tenía la noción de que prácticamente los que habían llegado a Norteamérica, pues se puede decir que la escoria de Inglaterra. Yo lo veía así. Lo malo lo desechaban allá. Dicen, ¿sabes qué? Tú vete para allá, no sé. Se venían a la mente prisioneros, ladrones, no sé. Pero al final de cuentas, viendo la lectura, también mencionaba que llegó gente, pues, de clase baja, que eran muy jóvenes, que de alguna manera, pues, buscaban como que un sustento, buscaban un nuevo aire para su familia. Algo que me llamó la atención, pues, es que decía que los emigrantes de alguna manera utilizaba su rasgo común, pues, primeramente era su lenguaje. Además de ello, de su lenguaje, pues también decías que ellos tenían las nociones y esos principios de la libertad. Y algo que recalcaba mucho, pues eran sus costumbres, porque decía que ellos lo tenían pues muy arraigado y siento que desde ahí viene como que ese espíritu muy nacionalista de los gringos, de querer mucho a su país. Lo que también me llamó la atención de la lectura de Tocqueville, específicamente en el capítulo 2, donde dice que la pobreza y la desgracia va a ser una igualdad entre los hombres, que eso va a generar igualdad. Digo, pues sí, digo, ahora sí que si vas a aplicar algo, pues aplícalo para todos, y si no vas a aplicar algo, pues no lo apliques para nadie. Y creo que muchas veces, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, aunque también no dejo que sí dicen la libertad y todo eso, pero ¿qué entienden ellos por libertad? Hay que tener muy en cuenta que menciona que apenas ya estaban creadas las colonias, se metió la esclavitud, o sea, entonces, pero libertad ¿qué? Nada más condicionada para ti, para tu pueblo, donde dejas a un lado principalmente a los esclavos, que de algún modo no era esa esclavitud que se tenía en la edad, los esclavos estaban porque pues los protegían los señores feudales, digo, al contrario, aquí no había como que esa noción de protección. Y eso fue como lo que más me llamó la atención, se iba a introducir a la ignorancia, ¿no? Al ocio, y creo que
también a esta parte podría añadirle que también hasta el orgullo, porque pues la esclavitud que te iba a generar, que tú fueras, o tuvieras esa noción de, ¿sabes qué? Yo estoy controlando a ellos. Creo que los gringos siguen teniendo muy arraigado eso, principalmente con los inmigrantes que llegan ya sea a México o de América, siguen teniendo esa idea de que, ¿sabes qué? Pues estás en mi país y trabajas para mí. O sea, y eso ha venido repercutiendo mucho y lo mismo ha generado como que ellos se mantengan en ese egocentrismo de entre nosotros, pues nos llegaremos a apoyar, pero los demás no cuentan, los demás no juegan. Como que esa es la idea principal que yo tengo sobre la lectura que me dejó. Y mi pregunta es así, es como de, ¿qué se entiende ellos? Creo que me quedo con ese punto. ¿Qué entienden ellos por qué, perdón? No te escuché esta última parte. Por libertad. Ah, ok. Eh, es que no hay como una definición como tal de lo que ellos entiendan por libertad, ¿no? O sea, por ejemplo, los más ricos entienden por libertad, por lo general, los más ricos entienden por libertad, pues el dejar hacer, dejar pasar, ¿no? El famoso dejar hacer, dejar pasar, eh, um, para que los negocios crezcan, etcétera, ¿no? Pero no es el único concepto de libertad que existe en los Estados Unidos. Había otro concepto de libertad que fue defendido al principio, digamos, en la fundación de los propios Estados Unidos, que era la idea de Thomas Jefferson. Jefferson, al contrario de muchos de sus contemporáneos, él no creía en un país industrializado. Él defendía la idea de que Estados Unidos tenía que ser un país de campesinos, para así defender la propia libertad, para que no se construyera, digamos, una especie como de aristocracia que a lo mejor no estuviera ligada a la tierra o a títulos nobiliarios, pero sí a la riqueza, ¿no? Y Thomas Jefferson al final no logra, digamos, hacer victoriosas sus propias ideas, ¿no? Digamos, las dos figuras, un poco para que ustedes, si se quieren meter a curiosear, digamos, los dos representantes de estos dos polos que conviven en los Estados Unidos, estos dos polos de pensamiento que conviven en los Estados Unidos, son Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. Primero ya un poco les platiqué. Jefferson decía, bueno, tenemos un montón de tierra para repartirla a los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos, ¿no? Y vivir en libertad y en paz, ¿no? Alexander Hamilton, uno de los ideólogos de la propia Constitución, y no solamente de la Constitución, sino de la forma de trabajo del propio gobierno federal, quien fue además el primer secretario del Tesoro en los Estados Unidos, aunque nunca fue presidente, porque murió joven, murió en un duelo, ¿no? Se lo echaron en un duelo de un balazo a Alexander Hamilton. Bueno, pero Alexander Hamilton era de la idea de que los Estados Unidos tenía que ser un imperio. O sea, así netamente, o sea, Alexander Hamilton tenía esa idea de un imperio industrial y un imperio comercial, sobre todo. Cuando en la próxima lectura que les toque leer El Federalista, uno de los articulistas del Federalista es el propio Alexander Hamilton, y van a ver un poco su pensamiento en torno a esto que les estoy contando, ¿no? Entonces, por un lado está esta idea de que los Estados Unidos tienen que ser como libres en un sentido, digamos, de humildad, de no querer hacerle guerra a otros países, a otras naciones, de poder vivir bien con lo que se tiene, ¿no? Y no querer acrecentar las riquezas y las riquezas sin fin, ¿no? Y por otro lado está la idea de Alexander Hamilton, que es la que finalmente tiene mucho más eco, ¿no? En la historia, y parece que es la que se termina de imponer, ¿no? En los Estados Unidos. Además, otra cuestión curiosa, ¿no? Alexander Hamilton era de Nueva York y Thomas Jefferson era de Virginia. Nueva York es uno de los estados del norte y Virginia es uno de los estados del sur. Entonces, bueno,
acuérdense de la guerra civil, todo esto. De hecho, ya Thomas Jefferson ya había visto la semilla de una posible guerra civil en estas diferencias que había encontrado con el propio Alexander Hamilton. En cuanto a cómo se tenía que construir el país, ¿no? Porque Alexander Hamilton quería la industrialización y Jefferson decía, bueno, si nosotros vamos a optar por la industrialización, los estados del sur no van a estar felices. Sobre todo porque los estados del sur eran mucho más agrícolas, y sí, también eran esclavistas los estados del sur, pero eran mucho más tradicionalistas los estados del sur. No tenían esa avaricia como un poco la que imperaba en los estados del norte, ¿no? Entonces ya Jefferson había visto que eso iba a ser un problema para el futuro, ¿no? Incluso él quiso meter, porque él es quien escribe la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson. En esta propia Declaración de Independencia, él había querido meter la cuestión de los esclavos, que era lo que también mencionaba un poco el compañero hace rato, ¿no? Jefferson había dicho, o había tratado de proponer que se liberaran a los esclavos también, con la propia independencia. Pero por ahí Benjamin Franklin y John Adams le dicen, no, ¿sabes qué? O sea, eso ya es muy radical, ¿no? Entonces, se lo quitaron, ¿no? Se lo tacharon de la propia Declaración de Independencia y ahí se quedó en el puro papel. Entonces, son estas contradicciones en las que viven los Estados Unidos, ¿no? O sea, podríamos, un poco simplificándolo demasiado, podríamos decir que hay estos que son jeffersonianos, podríamos decir aquellos que son hamiltonianos, ¿no? Que siguen un poco las ideas de Hamilton. Y bueno, otra vez le repito, eso es lo bonito de los Estados Unidos, ¿no? Estas contradicciones en las que viven. Bueno, también estaba la compañera Gaby Olivares. ¿Quiere decir algo? Sí, en lo particular, pues la primera parte se me hizo, pues sí, un poco como muy aduladora por parte del autor, porque pues hablaba acerca de que pues la maravilla, porque pues era el único, la única nación que tenía unas raíces como 100% verídicas, ¿no? Así como, porque ellos sabían que habían sido, pues, que habían llegado, ¿no? A ese país y porque se establecieron en esa región de las Antillas y todo eso, pero al principio el autor sí habla, como dice usted, un poco mal de los pobladores nativos y decía que eran bajes, pero que tenían un origen común, que era pues lo que ellos obtenían de la naturaleza. Entonces decía que pues ellos eran como personas que podían, o sea, no se preocupaban por tener algo más, o sea, por crear, no sé, una gran industria o todo lo que usted decía. Decía que el indio sabía vivir sin necesidades y morir cantando. O sea, pues sí me quedé así como de, Y luego decía que, pues, los ingleses que llegaron ahí, de la tierra cuando se apoderaron de ella. Y igual retomo la parte de que decía que pues sí, establecerse ahí, no, pues ayudó mucho que el lenguaje fuera común y que pues eran buscadores de oro y personas que pues necesitaban, pero igual pues las primeras colonias se establecieron en Virginia, que es lo que usted nos está comentando con este autor, en 1607, y desde entonces que iban a ser una nación libre, pero pues traían o se convertían los mismos pobladores en esclavos, ¿no? Entonces pues sí es como algo porque pues ellos decían que eran libres, pero yo siento que decían que eran libres a la corona que había en Inglaterra, porque hay una parte que dice que en 28, Carlos I les dio a los que iban a llegar a la parte de Massachusetts un documento o una carta que decía que pues que ellos podían, ¿no? Que no había como mayor problema. Entonces yo siento que es ahí donde radica pues que ellos se sentían libres, ¿no? Porque no había una corona o otro que se les impusiera.
Y por otra parte, me parece importante también recalcar pues que para ellos fue muy importante desde un principio. Y les decía que pues si estudiaban y todo eso, iban a ser unas personas libres. Pero como igual lo comentó mi compañero Fernando, mediante la religión. Y también otra cosa es de que cuando ya más adelante, cuando se empiezan a organizar, pues les pedían requisitos en algunos, un mínimo de libras, un mínimo de acres o cosas así para que ellos pudieran desempeñarse en un cargo público. Entonces, pues igual no es libertad, por digo, ¿no? Porque pues sí les pedían que tuvieran dinero para poder gobernar o para poder tomar las decisiones ya sea en la comuna, en los condados. Bueno, y creo que pues sí, prácticamente es eso, ¿no? Ellos quisieron fundar una idea de libertad, pero mediante la división de poderes entre los que eran los esclavistas y entre pues ese tipo de personas, porque los demás pues seguían como que a un lado, aunque les decían. Les recomiendo un librito, si quieren meterse más a este rollo de la historia de Estados Unidos. Es miren. Se llama Breve Historia de los Estados Unidos y lo edita el Fondo de Cultura Económica. Aunque no es tan breve, pero pero bueno, está muy bueno. Yo me lo eché, pues ahora en la cuarentena me lo eché todo. Y la neta, pues rifa y creo que si les interesa el tema de los Estados Unidos, van a poder profundizar mucho, ¿no? Porque me parece que el autor, a pesar de ser gringo, sí logra, digamos, llegar a este núcleo de los problemas que ya les decía, ¿no? Pregunta a la compañera Denise que cuál era el libro. Se los vuelvo a enseñar. Es Breve Historia de los Estados Unidos. Y es editado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, está muy chido. Aparte vienen mapitas y rollos así. Entonces está padre. Bueno, sí, por ejemplo, la cuestión de quiénes llegaron, ¿no? Que también es una cuestión ahorita recurrente en torno a lo que estamos hablando. O sea, quiénes llegaron a las primeras colonias. Como bien decía la compañera Gaby, las primeras colonias se fundaron en Virginia, ¿no? De hecho, Virginia es la colonia más antigua, ¿no? De los Estados Unidos. Y cuando se realiza la independencia, pues era la colonia más fuerte. Y a Virginia llegan dos empresas. La empresa de Virginia del Norte y de Virginia del Sur. Y llegan con la idea de explotar esos territorios, ¿no? Para sacar maderas y, bueno, todo lo que se pueda comerciar, todo lo que podamos sacar de ahí que se pueda comerciar, ¿no? Y bueno, ellos en Londres o en Inglaterra, estas empresas se dedicaban a poner como anuncios, ¿no? De vámonos al nuevo mundo, vas a hacer riquezas ahí, no sé qué rollo, ¿no? Pero la gente no se quiere ir, ¿no? Entonces lo que empezaron a hacer fue empezar a llamar a gente que estuviera castigada porque había cometido algún delito, algún rollo así, los enviaban con estas empresas a trabajar allá, ¿no? Eso en cuanto a la colonia de Virginia, ¿no? Pero, por ejemplo, la colonia de Massachusetts se funda de otra manera, ¿no? Ahí sí llegan los puritanos, ¿no? A Boston. Y bueno, otras colonias donde también llegan los puritanos. Y lo que ellos tratan de hacer es sí fundar colonias que se basen en esta idea de libertad, de culto, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Pensilvania. Cada una de estas colonias, imagínense que era como un proyecto particular, ¿no? El proyecto de Pensilvania, ahora no recuerdo quién era su fundador, pero bueno, este fundador era una persona muy rica, un aristócrata de Inglaterra, y compra todos estos territorios de Pensilvania y lleva a vivir ahí a un montón de gente de distintas religiones, de diferentes religiones.
Y lo que él planteaba, creo que era un cuáquero, que lo funda, lo que él planteaba era fundar una colonia donde pudieran convivir todas las religiones sin estarse peleando, ¿no? Y así cada una de las colonias tiene su propia historia particular, ¿no? De cuál era el proyecto en el que creían sus propios fundadores y cómo se va desarrollando este proyecto, etcétera. Por eso, cuando recién se independizan los Estados Unidos, digamos, cada persona perteneciente a cada una de las colonias asumía como su país esa colonia, ¿no? O sea, por ejemplo, los que eran de Nueva York asumían que su país era Nueva York. Los que eran de Virginia asumían que su país era Virginia. Los que eran de Maryland asumían que su país era Maryland. Los que eran de Connecticut, así, ¿no? O sea, ellos tenían la idea de que su colonia era su país, ¿no? Y por eso es que se funda con este nombre, ¿no? Este país de los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, sí se entiende que los estados son estados independientes, ¿no? Bueno, vamos a tratar de avanzar entonces un poco con la lectura, con lo que va diciendo Tocqueville. Ya, digamos, en este primer capítulo ya vimos, ¿no? Ya platicamos un poco que Tocqueville hace, digamos, esta descripción de cómo son los Estados Unidos, ¿no? En términos territoriales, ¿no? El río más importante, así el río Mississippi, ¿no? Y una especie de división política también entre estados del norte y estados del sur, ¿no? Y bueno, hace toda esta descripción de los indios, pero que en realidad los indios nada más están ahí, pero no hacen nada, por tanto, pues no poseen esta tierra, ¿no? Y en el capítulo segundo también es una cuestión muy interesante la que nos plantea Tocqueville, porque lo que él dice es muy importante tomar en cuenta cuáles son las circunstancias en las que nace una nación, ¿no? Si nosotros queremos saber, digamos, cuáles son los problemas que aquejan a una nación en la actualidad, tenemos que saber cuáles fueron las circunstancias de su propio nacimiento, porque estas circunstancias van a influir a lo largo de su vida, ¿no? Un poco lo que trata de hacer Tocqueville es una especie de psicoanálisis de los Estados Unidos, ¿no? Preguntarle, ¿no? ¿Y qué te pasó de niño? Y todo ese tipo de cosas, para ver qué influencia tuvo esto a la hora de que los Estados Unidos se formaran como país, ¿no? Y además dice otra cosa, es que una cosa muy padre de los Estados Unidos es que podamos nosotros ver el propio nacimiento de la nación, ¿no? O sea, porque es una nación tan, digamos, de tan corta vida, que nosotros podemos analizarla desde su propio nacimiento, ¿no? No como otras naciones que ya tienen una larga historia, por lo que resulta difícil escudriñar su historia, ¿no? Escudriñar su propio nacimiento. Entonces, este es un país único en ese sentido, ¿no? Y dice, a pesar de que los inmigrantes tuvieran, digamos, diferencias en muchos puntos, sin embargo, había ciertos rasgos comunes, ¿no? Y en este sentido, pues uno de los tres rasgos comunes que ya comentaron hace rato, pues era el lenguaje, ¿no? Y además de que todos se encontraban en una especie de situación análoga, dice Tocqueville, en el sentido de que todos eran colonias dependientes de una metrópoli o de la misma metrópoli, ¿no? Que era Inglaterra. Entonces, bueno, empiezan a construir una especie de comunidad entre ellas las colonias, aunque sin perder su propia identidad, ¿no? Como colonia. Y además dice, ¿no? O sea, estos tipos que vienen llegando de otras partes, principalmente de Inglaterra, pues aprendieron muchas de las cuestiones sobre los derechos y sobre los principios y sobre la libertad. Pues lo aprendieron no de forma abstracta, sino que ellos lo vivieron, porque ellos tenían que defender también su propia libertad, ¿no? Y eso fue una de las cosas también que Tocqueville halló, digamos, particulares de los Estados Unidos, ¿no? Que fueran un país en donde
en donde estos derechos no fueran simplemente una noción abstracta, ¿no? Como ponía hace rato el ejemplo de la idea de soberanía en México, ¿no? Que es más bien como una idea abstracta, pero no podemos tocar la soberanía, ¿no? No es como una cosa que vivimos todos los días, la soberanía, o sea, es como que los mexicanos nada más vamos a votar cada 6 años y cada 3 años y se acabó, ¿no? Allá viven la soberanía de una forma muy real en sus propias comunidades, ¿no? ¿Me oyen bien? Porque creo que alguien dice por ahí que se escucha tuk-tuk o algo así. No sé si me escuchan bien o no. Es que se oye como si movieran una Sí, pluma, profe. se No, escucha se eso, oye como un teclado, ¿no? pero usted sí lo No, yo no escucha. soy. Recargado, ¿no? Así Es la es. niña, Ahí es está. la niña que se aparece, quiere tomar clase. Sí, es la niña que se aparece aquí en mi casa. Pues no, yo les prometo que no tengo Sancho ninguna Panza, que pluma está ni moviendo estoy atrás. anotando nada. Entonces, si ven que Sancho Panza No, se pero mueve eso o algo la... así, Le avisamos. sí me avisan. No sé si a lo mejor por ahí hay alguien que tiene prendido el micrófono. Entonces, bueno, revisen sus micrófonos. No vaya a ser que escuchemos Tiene algo que... rato se escucha así ¿Cómo? Sí, como si sí, Vamos estuviera creo a que es su moviendo, aquí. equipo pero es que usted. cuando se mueve tambalea y Ah, hace... soy yo entonces. Ok. Que incluso Voy su a tratar de imagen no moverme. sale una línea a veces. Ok, trataré de estarme quieto entonces. Lo prometo. Bueno, continuemos. ¿Qué más decía acerca de estas, digamos, en este segundo capítulo acerca de estas nuevas colonias? Ya decía, ¿no? O sea, que estas nuevas colonias contenían en sí mismas el germen, el propio de la democracia, ¿no? Dice, ¿no? Que por un lado, en primer lugar, o sea, cuando estos inmigrantes salen de su país de origen, pues no tienen ninguna idea de superioridad entre ellos, ¿no? O sea, entre ellos se ven como iguales, ¿no? O sea, porque todos están de cierta manera en la misma situación a la hora de mudarse de país, ¿no? Y claro, o sea, los que se mudan, los que van a emigrar, no son los más poderosos, no son los más ricos de Inglaterra, ni son los aristócratas ni la clase noble de Inglaterra, ¿no? Sino que son distintas clases bajas, ¿no? Aunque no son homogéneas, sí son parte de las clases bajas, ¿no? Las que van emigrando. Y además, otra cosa que fue importante es que el propio territorio se fracciona en parcelas pequeñas, ¿no? En las que propietarios pequeños podían cultivarlas, podían trabajarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se crearon grandes latifundios, aunque esto después se dio más en el sur, pero al principio de las colonias no se crearon grandes latifundios en donde un señor con una pertenencia aristocrática o de nobleza tuviera a su cargo ciertos siervos, ¿no? Como lo que sucedía en Europa. Entonces, bueno, esto impide hasta cierto punto que se cree una aristocracia, ¿no? Y ya empieza desde aquí a decir que hay dos brotes principales en los Estados Unidos, ¿no? O sea, por un lado está el sur y por otro lado está el norte, ¿no? Que se van a empezar a diferenciar de una manera importante. O sea, Tocqueville escribe La democracia en América por ahí durante los años 30 del siglo XIX. Todavía no ha sucedido la guerra civil, pero ya ve estas diferencias importantes entre el norte y el sur, ¿no? Que va a tratar de describir. Y que, por ejemplo, cuando la guerra civil termina y cuando gana el norte, por ahí hay un autor que se llama, que se apellida Bergman, y escribe un libro que se llama Las raíces del fracaso americano, ¿no? Y por ahí en nuestros capítulos, bueno, él es un gringo que vive en Puebla y que reniega de su país, ¿no? Dice, no, los Estados Unidos son una caca, son una mierda, y mejor vivo acá en México, ¿no? Y en uno de estos capítulos lo que dice, o lo que hace es un poco hacer la historia de la guerra civil, y lo que dice, o sea, lo que sucedió en la guerra civil fue no nada más fue una imposición
digamos, armada, fue una imposición ideológica, en el sentido de que cuando el norte le ganó al sur, se acabaron todo este tradicionalismo en el que vivía el sur, ¿no? Y la propia gente que vive en el sur, que tenía sus propias tradiciones, que estaba pegada a la tierra, Morris Berman, exactamente, Morris Berman, que estaba pegada a la tierra, pierde todas estas, digamos, esta forma de vida y se tiene que acoplar a la forma de vida del norte, ¿no? A esta forma de vivir, de querer hacer dinero sin parar, como que hacer dinero es es el único sentido de la vida, ¿no? Eh, ayer me tocó leer La ética protestante y el espíritu del capitalismo con mis alumnos de allá de Polacas, y y creo que explica muy bien esto, ¿no? Si ustedes lo quieren leer como para ir completando su entendimiento de por qué los gringos son como son, creo que tienen que leer este libro de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Bueno, y son diferencias entonces importantes en cuanto al norte y el sur, ¿no? Que él va un poco describiendo de manera más o menos general, ¿no? Otra vez alguien prendió el micrófono. Dale tus limones, tus. Están hablando de unos limones, creo. No se preocupen. Bueno, continuamos. Eso en cuanto a este capítulo 2. También habla de cómo estas guerras de religión que se dan en el Imperio Británico van siendo una especie de gérmenes, ¿no? Que van a provocar cierta perturbación y que van a hacer que ciertas gentes quieran emigrar de ahí, ¿no? Inglaterra es el semillero de un montón de no te preocupes, compañera Fernanda. Provecho. También, digamos, estas personas ven estas perturbaciones y, como les decía, Inglaterra es semillero de estas perturbaciones en cuanto a que empiezan a nacer un montón de sectas diferentes, ¿no? Puritanos, anglicanos, todavía están los que son católicos, etcétera, ¿no? Y todo esto empieza a fragmentar a la nación en cuanto a lo religioso, ¿no? Y aparte hubo distintas formas de que estos territorios fueran fundados, ¿no? A veces, por ejemplo, el propio rey le concedía, digamos, hacía una concesión a ciertas empresas, como en el caso de Virginia, que ya les platiqué, para que fueran y colonizaran estas empresas, estas nuevas tierras. Lo único que les pedía a mí el rey eran impuestos, ¿no? O sea, paguen impuestos, ustedes vayan ahí y hagan sus negocios, pero a mí paguen impuestos, ¿no? Algunas otras veces, por ejemplo, con el caso de Nueva York, que primero se llamó Nueva Ámsterdam, primero fue una colonia holandesa, después los ingleses se la quitaron a los holandeses, y quien se hizo con ese territorio fue me parece que fue el sobrino o el hermano del rey de Inglaterra, y lo convierte en una especie de feudo de este hermano del rey, ¿no? Entonces hubo distintas formas en las que se fundaron estas colonias. Pero por lo general, digamos, lo que tenían en común eran que estas colonias tenían derecho a formar sus propias leyes y a decidir cómo querían vivir, ¿no? O sea, aquí también está el germen un poco de la propia democracia y la propia idea de que los estados tenían que, digamos, decidir por sí mismos su propia forma de gobierno, ¿no? Al rey, más que otra cosa, lo que le interesaba era sacar dinero de esas colonias, ¿no? Sacar riqueza. No le interesaba tanto cómo se gobernaran y sí, como en las colonias españolas, ¿no? Que sí primero mandaban una audiencia y luego mandaban un virrey y además mandaban un obispo para que gobernara y hacían un montón de cuestiones burocráticas, ¿no? Para decidir cómo se iban a gobernar estas colonias. A los ingleses eso no les interesaba tanto y dejaban a las colonias seguir su propio camino, ¿no? Aunque después se arrepentirían con la independencia, ¿no? Por ejemplo,
una de las cosas también por las que surge el descontento de las colonias con Inglaterra es la cuestión de los impuestos. Y de que cuando estos impuestos no son, digamos, debidamente pagados por las colonias, el gobierno inglés manda por primera vez en mucho tiempo un ejército a las colonias. Entonces, las colonias acostumbradas a vivir siempre a su buena, de repente les mandan un ejército, se sienten invadidos por este ejército inglés, ¿no? Y es una de las cosas que también despierta este deseo de independencia, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco de esta parte para no irme tardando tanto. Vamos a ir a ver esta parte donde pone como título Razones de algunas singularidades que presentan las leyes y las costumbres de los angloamericanos. Una de las primeras cosas, ¿no? Que él dice, o sea, nadie puede desligarse enteramente del pasado y de lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, un poco lo que quiere decir con esto es, sí, claro, estos colonos ingleses tratan de fundar un nuevo país y un nuevo gobierno diferente de aquel de donde vienen, pero no lo pueden dejar del todo, ¿no? O sea, siguen trayendo ciertas tradiciones, siguen trayendo ciertas ideas que no se pueden dejar del todo atrás, ¿no? Ciertas costumbres. Entonces, lo que va a decir es que hay que distinguir entonces entre estas normas o estas leyes que son de origen puritano, es decir, de estos inmigrantes que tratan de fundar un nuevo país, y las que son de origen inglés, ¿no? Es decir, de este pasado del que no pueden huir estas gentes, ¿no? Que van llegando. Incluso llega a decir, en algunos puntos estas mismas leyes llegan a ser contradictorias, ¿no? Y por ahí pone un ejemplo sobre el derecho civil, sobre la legislación civil que ahorita vamos a comentar. Cuando habla sobre la fianza, ¿no? Dice, en la legislación civil y penal, dice, hay dos medios de acción, ¿no? Por un lugar, la prisión, y por otro lado, la fianza. En cuanto al primer paso, pues el procedimiento consiste en obtener la caución del demandado, y si no quiere, o sea, si no quiere ir voluntariamente, pues se la prende, ¿no? En caso de que ya esté arrestado, pues lo que puede hacer es salir bajo fianza, ¿no? Y lo que dice Alexis de Tocqueville, esta es una ley que directamente afecta al más pobre y beneficia al más rico, ¿no? Porque si tú tienes lana para pagar tu fianza, no importa lo que hayas hecho, pues la pagas y se acabó. Pero si eres pobre, pues ya te chingaste, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces, dice Alexis de Tocqueville, esta es una ley que proviene de la ley inglesa, ¿no? Porque en realidad esta gente lo que pretendía pues era construir la libertad, y esto no iba con estas ideas de libertad. Sin embargo, fue una cosa que se quedó por tradición, ¿no? Que no pudieron quitarse no porque no lo quisieran, sino porque no se dieron cuenta de eso, ¿no? Pero por otro lado, dice también, aunque está esta parte de la que no se han podido despojar y que además atenta contra su libertad, por otro lado también está el hecho de que los pobres son los que hacen las leyes en los Estados Unidos, ¿no? Y que en ese sentido son los que, dice Alexis de Tocqueville, son los que se reservan las mayores ventajas sociales en este sentido, ¿no? Pero bueno, por ahí dice un comentario, ¿no? O sea, vamos a tratar de entender por qué estas costumbres inglesas que en realidad van en contra de la propia libertad que ellos quieren establecer, por qué permanecen. Pues dice lo que un pueblo cambia menos, dice, después de sus costumbres, es su legislación civil, ¿no? Entonces, esto en cuanto a estas particularidades, ¿no? Estas singularidades, ¿no? de las leyes. Por otro lado, en el capítulo 3, donde habla de este estado social, ¿no? De los angloamericanos, ¿no?
y donde dice que el estado social de de los angloamericanos es eminentemente democrático, ¿no? Y un poco aquí otra vez se empieza a hablar sobre el norte y el sur, ¿no? Como en el sur se empieza a construir, digamos, una especie de aristocracia, pero aristocracia diferente a como se vivía en Europa, ¿no? Digamos, eran grandes propietarios de tierras, y además se transportaron algunas leyes inglesas, ¿no? Que tenían que ver con las sucesiones, etcétera. Pero, digamos, aún así, digamos, fue diferente a lo que sucedió en Europa en el sentido de que, por ejemplo, sí dependía de la ayuda de los esclavos para poder cultivar este grande territorio que tenía, pero eso no le hacía señor, o no le hacía un señor feudal, como en el caso europeo, ¿no? Además de que no les brindaba protección, como en el caso europeo, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan, el feudalismo es esta idea de que el señor, el señor feudal pone a trabajar a ciertas personas en sus tierras a cambio de brindarles protección, ¿no? Es una cosa que no sucede en los Estados Unidos, ¿no? Esto no se da. Los esclavos simplemente son esclavos, ¿no? Eh, y, y es donde empieza a ver de la cuestión de la ley de sucesiones que ya mencionaba la compañera Diana, ¿no? Al principio de nuestra sesión, que digamos un poco esta ley de sucesiones fue la que puso un alto a la construcción de una aristocracia fuerte, ¿no? Y la que fue, digamos, uno de los elementos fundamentales de la igualdad en los Estados Unidos, ¿no? Eh, digamos, por nada esta ley de sucesiones lo que se propone hacer era que, digamos, hubiera un reparto igual de los terrenos heredados, ¿no? Entre todos los hijos, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que solían hacer los aristócratas en Europa y en otras partes era heredar a un solo hijo todas sus posesiones, ¿no? Para que así de esa manera no se hubiera fragmentado, no se hubieran fragmentado esas mismas posesiones y el nombre de la familia pues continuara, ¿no? A través de las generaciones. Eh, la ley de sucesiones impide esto, ¿no? Porque si tú tienes que repartir entre todos tus hijos tus posesiones, no pueden, no puede permanecer, digamos, esta idea de la tierra como, digamos, relacionada con un hombre, con una familia, etcétera, ¿no? Sino que con el paso del tiempo, incluso estos, por ejemplo, estos herederos, lo que pueden hacer es a lo mejor vender su tierra a otras personas, o a lo mejor si la trabajan ellos, pero ya no es ese tamaño de tierra que antes poseía su padre, etcétera, ¿no? Entonces las tierras se van haciendo cada vez más pequeñas. Y además, digamos, también hay efectos que tienen que ver, digamos, de manera indirecta que se relaciona con esta idea propia de la familia, ¿no? Es decir, ya la familia ya no se va a identificar con una tierra, sino ya va a ser una cosa más abstracta, ¿no? O sea, ya no es, por ejemplo, aquí donde vivo yo, no es que ya esta sea tierra de los Sánchez, ¿no? Y aquí van a vivir los Sánchez de generación en generación, ¿no? Sino, pues es una casa que a lo mejor pues se va a vender o después se va a tirar y se va a hacer un edificio de no sé cuántos pisos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya la idea de familia ya no es tan fuerte, ¿no? Y un poco lo que provoca va a ser que se refuerce la idea de individualidad, ¿no? Si yo ya no pertenezco a una familia, sino soy solo yo y mis hijos, y lo único que hago es pensar en en mi próxima generación, pero ya no pienso en las generaciones venideras y venideras, ¿no? Entonces el espíritu de familia en ese sentido tiene un límite, ¿no? Bueno,
un poco esto en cuanto a este punto de la ley de sucesión que se me hace muy importante. Pero también dice otra cosa fundamental, ¿no? Alexis de Tocqueville, que esto no quiere decir que en Estados Unidos no haya ricos, ¿no? Y de hecho dice, no conozco ningún otro país donde haya más amor al dinero, ¿no? Dice, o sea, a los gringos les encanta el dinero, ¿no? Y casi viven por hacer más dinero, ¿no? Y además desprecian esta teoría de la igualdad entendida en términos de la repartición de bienes, ¿no? Siempre iguales, ¿no? Un poco la idea de comunismo o de socialismo que podía imperar en aquella época, ¿no? Lo que sucedía no es que no hubiera ricos, sino más bien que la riqueza circulaba. Es decir, que la riqueza no permanecía más allá de una generación en unas solas manos, ¿no? Sí, es decir, que a las próximas generaciones a lo mejor les iba a tocar otra repartición, ¿no? De la riqueza. Y en ese sentido es en el que dice que la riqueza fluye, ¿no? entre los propios estadounidenses. Esto, obviamente, pongámoslo dentro del contexto en el que lo escribe Alexis de Tocqueville, ¿no? O sea, Alexis de Tocqueville lo está escribiendo a mediados del siglo XIX. Y muchas cosas han cambiado desde el siglo XIX, ¿no? O sea, ahora sí parece que se ha construido una especie de aristocracia empresarial, ¿no? Hay familias ricas muy importantes en los Estados Unidos que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso de finales del siglo XIX que se empiezan a constituir ciertas empresas muy poderosas en los Estados Unidos, ¿no? Y que aún permanecen, ¿no? Los Rockefeller son un buen ejemplo. Entonces, esto es lo que ve Alexis de Tocqueville. Lo que nosotros podemos ver allá en la actualidad puede ser un poco diferente, ¿no? Y empieza a hablar un poco de los estados del oeste también, ¿no? Que son estas nuevas colonias que van surgiendo. Muchas de estas nuevas colonias son producto o de que se las quitan a los ingleses, son territorios que los ingleses todavía poseían y que los gringos les van quitando, o son territorios que compran, o son territorios que vienen de la conquista del propio oeste, que le van quitando a los indios, ¿no? O a nosotros mismos, a los mexicanos. Y dice aquí que es donde la democracia se puede sentir mucho más fuertemente, ¿no? Dice en su límite más extremo. Porque son estados improvisados hasta cierto punto, ¿no? O sea, son habitantes, o los habitantes que llegan ahí son tipos que no se conocen entre sí, que llegaron ayer y que recién se están conociendo, ¿no? Y que en ese sentido ignoran la historia de su vecino y que por eso se perciben como iguales, ¿no? Y en esta igualdad es donde todos se perciben, o más bien se percibe esta idea de que todos tienen la capacidad de decidir en cuanto a cómo se va a constituir el propio Estado, cuáles van a ser las leyes que van a regir a los estados, etcétera, ¿no? Había ciertos procedimientos, y todavía hay, aunque ya no se han agregado nuevos estados, pero existen ciertos procedimientos para la constitución de un estado, ¿no? Que ponía el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Tenían que tener un cierto número de habitantes, tenían que, bueno, cumplir con otros requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Texas, cuando se da esta anexión de Texas, Texas no se convierte instantáneamente en un estado nuevo de los Estados Unidos, sino primero es un territorio, y conforme va llegando más gente, y van cumpliendo ciertos requisitos, es cuando ya puede cumplir es cuando ya se puede convertir en un estado, ¿no? De la propia Unión Americana. Poco como lo que sucede en la Unión Europea ahora, ¿no? Aunque la Unión Europea es más una unión económica, pero también se tiene que cumplir ciertos requisitos para formar parte de la propia Unión Europea, ¿no? Entonces, digamos, en los estados del oeste recién se empieza a construir otra vez, digamos, esta sociedad,
¿no? Y se construyen con base en esta idea de la igualdad. O sea, piénsenlo así como son gentes que van con la idea de que, de que van a descubrir nuevas riquezas, ¿no? Incluso son gente tan individualista, Berman lo dice así, el autor que les mencionaba un poco, ¿no? O sea, cuando tenían problemas en sus lugares de origen, o sea, cuando tenían pedos, así alguna cosa así, decían, pues me mudo al oeste, ¿no? Y ya, ahí empezó una nueva vida y me olvido de todo y se acabó, ¿no? O sea, no había este sentido de arraigo comunitario, social tan fuerte, ¿no? Y eso se los permitía el hecho de que hubiera un montón de territorio a su disposición, ¿no? Otra cosa importante, pues, era la instrucción primaria, ¿no? Que estaba al alcance de todos, dice Alexis de Tocqueville, ¿no? Aunque la instrucción superior casi no estaba al alcance de nadie, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo una cuestión muy cerrada, ¿no? O sea, si tú quieres estudiar una carrera universitaria en los Estados Unidos, pues tienes que pagar una fuerte suma de dinero, ¿no? O sea, por eso en muchas series, ¿no? Por ejemplo, en Los Simpsons siempre Homero está ahorrando para la universidad de Lisa, ¿no? Desde que Lisa es una niña, Homero se la pasa ahorrando para que Lisa vaya a la universidad. Eh, eso nos da un poco esta idea, ¿no? De qué tan cerrado es el acceso a la universidad, el acceso a la educación superior en los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, la educación básica sí que está al alcance de todos, ¿no? Al menos lo que vio Alexis de Tocqueville en esta época. Otra cosa es que casi todos los norteamericanos, dice él, tienen una tranquilidad económica, ¿no? O sea, pueden fácilmente procurarse los bienes necesarios para su subsistencia sin necesidad de ser ricos, ¿no? Y además de que hay pocos ricos, o sea, sí hay ricos, pero hay pocos. Y con el simple hecho de que uno ejerza una profesión, puede vivir tranquilamente, ¿no? Si tú eres carpintero, si tú eres zapatero, fueras lo que fueras, podías vivir tranquilamente, ¿no? En este país. Aunque esto se va a ir transformando, y si ustedes quieren revisar este libro que les comenté, al final del siglo XIX, principios del siglo XX, esto se va transformando y la sociedad empieza, o muchas capas de la sociedad empiezan a volverse paupérrimas, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a crecer las grandes empresas. Empieza a crecer también la pobreza de una manera muy importante, ¿no? En los Estados Unidos. Bueno, esto en cuanto al estado social, ¿no? De lo que nos habla Alexis de Tocqueville en este capítulo. Entonces, digamos, dos consecuencias o dos claves importantes de esta parte. Por un lado, que, digamos, la igualdad viene de dos partes, ¿no? Por un lado, que hay muy pocos ricos y casi todos tienen la misma fortuna. Y por otro lado, que casi todos tienen el mismo acceso a la educación, ¿no? Eso los va igualando. Y luego en la siguiente parte, donde pone como título Consecuencias políticas del Estado social de los angloamericanos, ya un poco empieza a hablar de cuáles son las consecuencias de estas dos situaciones que acabamos de comentar, ¿no? Y dice, es imposible comprender que la igualdad no acabe por penetrar en el mundo político como en otras partes, ¿no? O sea, un poco lo que dice Alexis de Tocqueville, esto empieza desde una situación social y luego se va a trasladar a lo político. Sí, la propia igualdad empieza como una situación social y luego esta igualdad se traslada a lo político, ¿no? Por ejemplo, lo que los mexicanos hemos tratado de hacer es de ir de lo político a lo social, ¿no? Es decir, tratar de imponer esta igualdad a través de leyes, a través de una imposición política, y no lo hemos logrado, ¿no? Con los gringos fue al revés. Empezó siendo una situación social y luego se transformó en una situación política. Y dice Alexis de Tocqueville, ¿no? Hay dos maneras de hacer prevalecer la igualdad en el mundo político, ¿no? Uno es no darles ningún derecho de igualdad a ningún ciudadano, sin negárselos no dárselos a ninguno o dárselos a todos por igual, ¿no?
Dice por otro lado también, ¿no? Que es en este sentido de donde va a provenir esta idea de la soberanía, ¿no? En el sentido de que todos son iguales y por eso la soberanía va a descansar en esta igualdad que todos poseen, ¿no? Y por eso dice, es muy difícil percibir un término medio entre la soberanía de todos y el poder absoluto de uno solo, ¿no? Es decir, parecería que la soberanía, un poco lo que quiere decir es que la soberanía puede ser también tiránica. O sea, si la soberanía reside en una sola persona o si la soberanía reside en todos, en los dos sentidos puede ser tiránica. O sea, puede ser, y hay un capítulo por ahí que creo que ustedes no leyeron, donde habla sobre la opinión pública en los Estados Unidos, ¿no? Y cómo la opinión pública funciona como una especie de despotismo. Es decir, que se le impone a todos el pensar igual, porque la opinión pública dice que hay que pensar así, ¿no? Entonces nadie puede opinar, digamos, de acuerdo a sus propias ideas porque se va a sentir reprimido por la propia opinión pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta soberanía, aunque no descanse en una sola persona y descanse en todos por igual, también se puede volver tiránica, ¿no? Bueno, también va a decir que este estado social del que parten del que parten esta soberanía va a tener un efecto, digamos, va a crear una especie, dice él literalmente, una pasión viril y legítima por la igualdad, ¿no? Que dice, excita a todos los hombres a querer ser fuertes y estimados, ¿no? Y esa pasión, dice, conduce a los hombres a preferir la igualdad en la servidumbre a la igualdad en la libertad, ¿no? O sea, prefiero ser igual a ti en la esclavitud a ser igual a ti en la propia igualdad, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que va a provocar, es decir, este amor por la igualdad, es un amor, digamos, por su propia comunidad, ¿no? Por la propia sociedad en la que vive, y que la va a hacer defenderla frente a todo lo demás, ¿no? Porque se va a sentir en igualdad de posición frente a estos poderes extraños que quieran imponerse, se va a sentir en igualdad de posición, digamos, con todos sus compañeros, con todos sus iguales, con todos sus semejantes, ¿no? Que comparten esta comunidad, ¿no? O sea, digamos, la igualdad se va a reforzar en el sentido de que les va a dar la idea de que hay que defender la comunidad si queremos defender esa igualdad, ¿no? Que todos tenemos y que todos somos responsables de esa igualdad. Y va a reforzar a su vez la propiedad de comunidad. Bueno, eso en cuanto al capítulo 3, ¿no? Y luego en el capítulo 4 empieza un poco a hablar del principio de la soberanía del pueblo en los Estados Unidos, ¿no? Y dice que es un dogma incluso, la idea de soberanía del pueblo en los Estados Unidos, ¿no? Y aunque esta idea de la voluntad nacional puede ser una idea bastante vaga, ¿no? Dice Alexis de Tocqueville, ¿no? O sea, la idea de voluntad nacional puede significar un montón de cosas, ¿no? Incluso le puede servir a los déspotas, ¿no? Para abusar de esta propia voluntad nacional. Un poco sería análogo lo que dice Alexis de Tocqueville a la idea de, por ejemplo, de ciertos populismos actuales, ¿no? Como si la propia voluntad nacional, la propia voluntad de la soberanía descansara en una persona, ¿no? La que representa el pueblo, ¿no? Un poco como al AMLO, ¿no? O como otros líderes que se dicen representantes del pueblo y que por tanto
la soberanía del pueblo descansa en ellos, ¿no? Y ellos son la expresión de ese pueblo. Entonces, bueno, este es el problema de la soberanía como tal, como lo representa Alexis de Tocqueville, ¿no? Pero este principio, como ya lo veíamos hace rato con el ejemplo de México, de que aquí nosotros tenemos la idea de soberanía muy abstracta, dice que este principio de la soberanía del pueblo no está oculto ni es estéril en los Estados Unidos, ¿no? Sino que es reconocido por las propias costumbres. Es decir, la soberanía es una costumbre en los Estados Unidos. La soberanía no es una cosa que se diga en un papelito, que se diga en una constitución, no es una cosa que se diga en una Cámara de Diputados. La soberanía es una costumbre en los Estados Unidos, ¿no? Al menos como lo ve el propio Alexis de Tocqueville. Y dice además que alcanza sin obstáculos hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Cuáles fueron estos obstáculos en los que en un principio se enfrentó la soberanía antes de ser plena en los Estados Unidos? Pues uno de ellos fueron que precisamente las colonias estaban constreñidas al poder de la metrópoli, ¿no? Al poder exterior, al poder de la corona inglesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, este poder soberano se veía constreñido nada más a las asambleas provinciales y a las de la comuna, ¿no? En particular. Ese fue uno de los primeros obstáculos a los que se enfrentó la soberanía en los Estados Unidos, ¿no? Aunque con la propia independencia, la propia revolución de independencia de los Estados Unidos hizo explotar esos límites que constreñían la soberanía y hizo salir el propio dogma de la soberanía del pueblo, ya no, para que ya no se quedara nada más en la comuna, sino que se apoderara incluso del propio gobierno, ¿no? Es decir, que el propio gobierno que se instauró como fruto de la revolución tuviera que amoldarse a esta idea de la soberanía del pueblo, ¿no? Como tal. Y además otra cosa muy interesante es que las clases, dice Alexis de Tocqueville, las clases elevadas se tuvieron que someter sin murmurar a esta soberanía, ¿no? Ni combatirla, sino que vieron en la propia soberanía una cosa con la que ellos se podrían beneficiar, ¿no? En algún punto. Y otro obstáculo que tuvo que ver, o a la que tuvo que enfrentarse el propio dogma de la soberanía, pues tenía que ver con el censo electoral, ¿no? O sea, quiénes podían votar y quiénes no podían votar. Que como ya mencionaron hace rato, al principio no todos podían votar, ¿no? O sea, había, si tú eras dueño de ciertas tierras, si tenías ciertas riquezas, si tenías acceso a ciertas riquezas, pues entonces tú podías participar en las elecciones, ¿no? Pero si no tenías esas riquezas, no podías. Un poco lo que se entendía con estas leyes era que si tú no eras, por ejemplo, si tú vivías en una comunidad y no eras dueño de tierras, pues no tenías derecho a participar porque ¿cómo ibas a defender ese territorio si tú mismo no eras dueño de tierras que estuvieran ahí, ¿no? Entonces se entendía que para pertenecer a la comunidad tenías que ser dueño de ciertas tierras, ¿no? Pero poco a poco este dogma de la soberanía se fue abriendo paso hasta llegar a la plena, al pleno sufragio universal, ¿no? Es decir, que todos tuvieran acceso al voto, sin importar si fueran dueños de tierras o tuvieran acceso a ciertas riquezas, ¿no? Y entonces, bueno, va a decir que este principio de la soberanía del pueblo se va a revestir de acuerdo a las propias necesidades de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, va a decir unas veces el pueblo hace las leyes en masa, por ejemplo, cuando se reúnen las asambleas de las comunidades de los condados, y otras veces esta propia soberanía no se va a ejercer de manera directa, sino que se va a ejercer a través de diputados elegidos, que van a ser los representantes de esa soberanía, ¿no?
De esa manera el pueblo va a participar en la composición de las leyes, ya no directamente, sino a través de la selección de ciertos legisladores, ¿no? Que van a ser los que se van a encargar de aplicar estas leyes, de promulgarlas, ¿no? Y esto a través de la elección del poder ejecutivo, del poder legislativo, ¿no? Y bueno, eso en esos términos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al capítulo 5, pero antes de eso, no sé si alguien quiere hacer otra participación, algún otro comentario, la compañera Siwen Mo. Gracias. Este, con respecto a que sí lo entiendo, el por qué alababa tanto a los Estados Unidos, ya que hay que entender el contexto en el cual él vivía, ¿no? En un absolutismo francés. Y entonces al ver la libertad de los Estados Unidos, para él es como un boom, ¿no? Algo nuevo. Y respecto al actor, que la democracia como el sistema de gobierno como más acorde a la naturaleza humana, ya que supone como el triunfo de la libertad. Entonces, para el autor destaca como dos sentidos, ¿no? Como régimen político y la democracia como un estado social, en donde la democracia sería como un conjunto de formas políticas, ¿no? Destacaría como el principio de la soberanía popular. Pero la noción del autor apunta sobre todo como un estado social cuyo principio sería, porque ya que la igualdad da condiciones consigo para la movilidad social. Y otra parte importante creo que es que para resolver la democracia, la solución debe estar en armonía con su principio fundamental, que es la igualdad, ya que al fin y al cabo ni siquiera un déspota puede gobernar de acuerdo con el principio democrático sin inclinarse ante la igualdad. Entonces, de este modo, yo creo que el autor nos quiere dar a entender que la tarea no consiste en construir la sociedad, una sociedad aristocrática, sino en hacer que la libertad proceda a partir de un estado democrático de la sociedad. Sí. Y, me gustó mucho, o sea, como esta descripción que haces como de los pasitos que va dando Alexis de Tocqueville, ¿no? Para explicarlo. O sea, sí, tengámoslo en cuenta en el sentido de que, o sea, él trata primero de explicar geográficamente dónde viven, luego cuáles son sus costumbres, luego cómo de esas costumbres surge un estado social, que este estado social es el de la igualdad, cómo de esta igualdad surge el propio dogma de la soberanía, y luego en el capítulo 5, cómo de este dogma de la soberanía después se va a instituir el propio gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Primero a partir de la idea comunal, de la idea de la comuna, luego va subiendo, ¿no? Al Estado y hasta el último lo federal, ¿no? O sea, digamos, el gobierno de los Estados Unidos, políticamente, sus propias ideas y sus propios valores y virtudes se construye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿no? Y entonces, bueno, sí, eso es muy importante. También el compañero Imanol, ¿quiere decir algo? Sí, profe, muchas gracias. Pues ahorita ya de manera muy concreta, lo que han dicho ya acuerdo mis compañeros, pues también viene la cuestión, ¿no? De esa esencia de la materia electoral de los Estados Unidos, que hoy en la actualidad, ¿no? Decimos es todo un desmadre, pero pues bueno, relativamente es interesante cómo lo va plasmando y de dónde vienen las ideas. Ya nada más para concretar esa parte, obviamente hay una gran diferencia entre cómo se concibe y cómo influye en este sistema democrático, ya sea como Estado social o como régimen político, a comparación del resto de los países que conforman el continente americano, ¿no? La gran división de cristianismo pues no se entendía del mismo modo en Estados Unidos o en aquellos tiempos de las colonias a las colonias de la Nueva España. Aquí estaba muy arraigado y vemos obviamente desde años atrás, ¿no? La pugna que se hizo entre Inglaterra y el Vaticano, bueno, el papado en ese entonces, y eso un poquito de cómo podemos
aprender esa parte. Yo sé que todavía no toca el capítulo 5, pero pues también se me hace interesante cómo va describiendo el funcionamiento y cómo se van integrando las comunas, los condados y el estado en general. Y muy cierto, hay una parte en la cuestión de la comuna que dice que es casi creada y salida de las manos de Dios, la comuna, porque se van formando por propia naturaleza. No hay necesidad de que se institucionalice tanto, claro, los usos, costumbres y las mismas leyes le van a dar forma, pero si nos vamos al capítulo primero, ya, básicamente podemos encontrar una frase, ¿no? Que a los hombres, a los inmigrantes en ese entonces, solo les preocupaba una cosa, y era el organizarse en sociedad. Entonces ahí es como de cómo podemos comprender un poquito más a los Estados Unidos, independientemente de todas las contradicciones que tiene hoy en día. Claro, no es lo mismo decir que pues ya, no es lo mismo decir que pues tormenta de medio ambiente, ¿verdad? Pero bueno, de ahí en fuera, pues yo pienso que también se puede analizar un poquito cómo se fueron dando las circunstancias prácticas y como repúblicas del resto de los países de América, del continente americano y sobre todo en América Latina, ¿no? Porque muy vagamente se dice que pues es la copia de la constitución de Estados Unidos, pero independientemente de eso, ¿no? Pues ellos establecieron esa forma de vida, ese estado social, precisamente contraviniendo todo lo que es en unos tiempos de corona, ¿no? O sea, en los tiempos de los que se estaba sometiendo toda la vida social a la corona, independientemente de si fuera inglesa y no digamos de Francia, ¿no? No por nada tiene el título de la Quinta República Francesa porque 5 veces les han alterado el orden y es una constante lucha de cómo nación en general y sí, y todos sus sistemas, cómo los van adoptando sus usos y costumbres, pues van dando vida a un sistema democrático o bien lo van. Así que de toda esta circunstancia histórica, pues se vuelve a reprender, bueno, ahora, ¿qué entendemos por democracia? Y cómo la veían ellos en su momento, ¿no? En el que Sí, es precisamente creo que es una de las cuestiones importantes el rollo de la democracia, ¿no? Yo creo que, o sea, el trabajo este que hace aquí Alexis de Tocqueville, lo que nos está contando un poco son los orígenes propios de la democracia en los Estados Unidos, que tenemos que entender que la democracia de Estados Unidos no fue, y otra vez vuelvo al punto, ¿no? Que ya he dicho en otras clases, que las constituciones, independientemente de la forma que tengan, los sistemas políticos, etcétera, no son productos de abogados que llegan y dicen, miren, yo creo que convendría que hagamos así nuestra constitución, o que armemos así nuestro sistema político, ¿no? Y, y que, no sé, que de repente a alguien se le ocurrió poner a trabajar a los abogados y salió eso, ¿no? Sino que son producto de la propia historia de cada país, ¿no? Ya vimos un poco la historia de Inglaterra, ¿no? Cómo a través de una decadencia de la monarquía y de la propia figura del monarca, en particular, de Juan I, y luego Enrique III y Eduardo, como esa debilidad de estos reyes permite el ascenso del parlamentarismo, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos lo que estamos viendo es cómo la propia historia de la fundación de las colonias, las costumbres, las ideas que ellos tenían, cómo se veían a sí mismos, de qué manera participaban en sus comunidades, cómo esto fue importante para la propia construcción del gobierno político, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas por las que el propio país de los Estados Unidos ha podido mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ustedes ven la Revolución Francesa, que fue a los pocos años de la Revolución estadounidense, y todos los problemas que tuvieron los revolucionarios franceses, los jacobinos, y la guillotina y todo esto, pues representa estas dificultades de querer imponer desde lo político una línea
digamos, una línea de forma de vivir, de forma de convivir democrática, ¿no? Y tanto así que han tenido 5 repúblicas, ¿no? Como bien dices. Entonces, y por otro lado, los Estados Unidos no construyeron su democracia de arriba hacia abajo, no fue una cosa que impusieran a través de las armas, a través de la amenaza de la guillotina o a través de otro tipo de cosas, sino que fue una cosa que se construyó desde abajo hacia arriba, ¿no? Y esto incluso nos puede retrotraer a las propias teorías gramscianas o otro tipo de teorías políticas, ¿no? Que lo que te van a decir, o sea, sí, tú puedes tener el poder político, pero pero ese poder político que a lo mejor pudiste haber ganado a través de las armas, no es suficiente para construir una nueva sociedad, ¿no? Una revolución que cambie la sociedad, ¿no? Como tal. Sino que un poco la batalla es en el pensamiento, ¿no? La batalla es en las ideas de la gente, ¿no? Y en cómo vive esa gente a través de esas ideas, ¿no? Como esas ideas que la gente tiene son un marco que guía sus vidas, ¿no? Pero bueno, gracias por tu participación. También el compañero Fernando Martínez acaba de levantar la mano. Sí, una duda solamente que me quedó, no sé si yo lo interpreté mal, menciona una parte sobre los jueces de paz y yo los concebía como, o sea, yo los veía como los magistrados ahorita de la Suprema Corte en Estados Unidos, pero no sé si correcto o no. ¿Sí que perdón? Que no sabía si mi concepción de estos jueces de paz era la misma como un juez en las... Perdón, otra vez no te escuché bien la última parte. Perdóname. No se preocupe. Que decía yo que no entendí a qué se refería el autor con los jueces de paz, que la menciona en una parte de la lectura, porque yo los concebía como actualmente si fueran magistrados de la Suprema Corte, porque si bien no había un órgano de justicia, pues no entendí entonces dónde entraban estos jueces de paz. Bueno, los jueces de paz más bien van a tener que ver mucho con lo que el propio Alexis de Tocqueville va a ver, ¿no? En las comunidades. Digamos, son un órgano que se va a dar en distintos países, ¿no? En los Estados Unidos, bueno, va a provenir incluso de una tradición inglesa, ¿no? Incluso del mismo Eduardo III de Inglaterra, ¿no? Que eran, digamos, caballeros que se encargaban precisamente de mantener la paz, ¿no? Y eran responsables, digamos, ante el rey de que se estableciera cierta obediencia de la ley para preservar precisamente esta paz del rey, ¿no? Un poco la idea también era en los Estados Unidos resolver ciertas controversias que hubieran las mismas comunidades para mantener esta paz, ¿no? A lo mejor en un principio sí como representantes del rey, pero ya, digamos, en esta parte de la independencia, ya no como representantes del rey, sino como representantes del Estado para mantener esta paz, ¿no? Y funcionaban más en ámbitos locales, ¿no? Funcionaban más en ámbitos de los condados, etcétera, ¿no? Porque la Suprema Corte de Justicia sí ya es en lo federal, ¿no? Y el poder, por ejemplo, ahora que metes ese tema, el poder de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos es impresionante, casi es un poder legislativo, podríamos decir también, ¿no? Porque cuando hay ciertas controversias por parte del Ejecutivo o en el Poder Legislativo que no se pueden resolver, entra la Suprema Corte de Justicia para resolver esos asuntos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los matrimonios de personas del mismo sexo, ¿no? Quien decidió ahí, casi legisló, fue la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, ¿no? Y ahora tienen mucho miedo porque
cuando se muere, bueno, falleció esta jueza que se apellidaba Ginsburg en los Estados Unidos recién, hace no mucho. Ella era una gran defensora de los derechos, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, etcétera. Entonces, cuando ella murió, se tenía que proponer otra nueva jueza. El problema es que quien propone a los jueces es el presidente. Y pues adivinen quién es el presidente ahora de los Estados Unidos, pues es Donald Trump. Y hizo una propuesta de una jueza, conservadora. Entonces, lo que amenaza el hecho de que el tribunal esté conformado por más conservadores que por jueces progresistas, pues es que se echan atrás un montón de leyes que beneficiaban a las minorías, ¿no? Como esta ley del matrimonio de las personas del mismo sexo, ¿no? Entonces sí, el Tribunal de Justicia en los Estados Unidos tiene un poder impresionante, ¿no? Muy, muy, muy grande allá en esta nación. Bueno, nos quedan 10 minutos. Si quieren, terminamos esta parte del capítulo 5 la próxima clase. Y empezamos con lo que sigue, que es les dejé una lectura muy, muy breve precisamente de este libro sobre la Convención Constitucional. Creo que son 10 páginas, una cosa así. Y ya lo fuerte que hay que leer es la parte de los artículos del Federalista, ¿no? Que ya les dije que muchos de esos artículos los escribió Alexander Hamilton, pero bueno, no es el único autor. También participó James Madison y John Jay en la publicación. Entonces, ¿son 2 lecturas para la próxima clase, profe? Sí, son estas 2 lecturas. Ajá, exactamente. Entonces, terminamos con Tocqueville, que ya es muy rápido, y empezamos con estas otras 2 lecturas, ¿vale? Y bueno, tómense sus 10 minutos de descanso para que no se abrumen. Y nos vemos la próxima. Gracias. Dale, ¿de qué? Gracias, profe. Gracias, profe. Buena tarde. Bye, bye. Cuídense. Profe.